Es el año del jubileo, no hay más cautividad. Que tengas una buena autoestima, que tengas seguridad. Él no quiere. El trabajo de él desde chiquito es frustrarnos, maltratarnos, para que nosotros los hijos de Dios nos creamos que somos menos que nosotros. En realidad no somos menos que nadie. Y la Biblia dice, no tengamos nosotros más alta estima de la que tenemos que tener, pero somos menos que nadie. Así que decirle que lo tuyo, vos te pensás que sos más que yo, no, querido. Somos iguales en Cristo. Somos iguales en Cristo. Hermanos en la fe, comprados y lavados con la misma sangre, así que somos iguales en Cristo. Pero algo claro es que aunque no te aguante mucha gente, el Señor te sigue aguantando. Porque si fuera, yo digo, si yo fuera Dios y yo me tuviera que perdonar solo, yo me hubiera prendido fuego solo. Por todas las veces que Dios me tuvo que perdonar y ayudar. ¿Sí? ¿Quién comparte ese pensamiento? ¿Cuántas veces Dios te tuvo que perdonar y ayudar? Que vos te arrodillás y una otra vez le ves lo mismo a Dios, Dios está cansado de mí. ¿Sí o no? Una vez fuiste, Señor, mire, pequé, hice esto, pero otra vez, Señor, hice esto. Y antes de ayer. Parece que Dios se va a cansar, pero Dios no se cansa. Dios no se cansa nunca de sus hijos. Y eso tiene que estar bien en claro. El diablo te va a decir, otra vez vas a molestarlo a Dios, otra vez vas a hacer con esos problemas, otra vez va a llorar de lo mismo, otra vez, ¿viste? Cuando viene uno y está recién con un conflicto familiar, y viene y te habla. ¿De qué te habla? Del conflicto familiar. ¿Va al trabajo? ¿De qué habla? Del conflicto familiar. Va a la panadería y que le dice al panadero, dame que le puedo hacer, tengo un problema de casa terrible, y le empieza a contar al panadero los problemas que tiene. Va a la verdulería y dice, dame 2 kilos de papa, y le empieza a contar los problemas que tiene. Porque la gente habla de lo que tiene en el corazón. Entonces cuando uno tiene un conflicto, como que cansa. Pero bueno, cuando tú descansas en Dios, Dios dice, yo nunca me voy a cansar de escuchar tu conflicto, estoy para ayudarte, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, estaré contigo todos los días hasta el fin de los días. Amén. Así que qué bueno que Dios tiene paciencia. Mire si tiene paciencia. Dios tiene más paciencia conmigo que cualquiera. Yo te puedo asegurar que si mi señora fuera Dios, con respecto a mí ya me hubiera mandado fuego del cielo. Es verdad, ¿no? Y yo te garantizo que tu esposo o tu esposa vos también, no te creas. Y los padres a los hijos más de una vez, por no entender que le caiga, Pero bueno, tenemos que nuestro Dios tiene paciencia con nosotros. Mateo 12:15 dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran que era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia en las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén y amén y amén. Yo estoy seguro que más del 80% no ha entendido nada de lo que he leído, y es razonable, por eso se lo voy a explicar. Aquí Jesús está hablando una palabra que dice, cuando vio a los fariseos y vio las intenciones de ellos, porque saben que Jesús tiene una particularidad, nuestro Dios tiene una particularidad, Dios puede leer tus pensamientos. ¿Sabes que Dios lee tus pensamientos? El diablo no puede leer tus pensamientos. Dios tiene la capacidad, dentro de los atributos que Él tiene, de leer los pensamientos del ser humano. Él es omnisciente, Él todo lo conoce. Sabe qué estás pensando, ahora está diciendo dónde está tu mente, Él sabe. El diablo no puede saber tus pensamientos. El diablo te conoce porque te crió de chiquito. ¿Me sigue? El diablo te conoce, sabe cuáles son tus debilidades porque de chiquito iba de la mano con vos pecando. Pero no puede saber lo que vos estás pensando. Así que el diablo va a venir con un montón de pensamientos, argumentos, que te conoce, sabe cuáles son tus debilidades, tus preocupaciones, pero el único que conoce las intenciones y puede leer el pensamiento del ser humano es Dios. Ese es un atributo divino que Él tiene, que es leer la mente o el corazón de los seres humanos. Dice la Biblia, aún no está la palabra en tu boca y yo ya sé lo que vas a decir. Aún no ha subido el pensamiento a tu corazón y yo ya sé lo que vas a pensar.
Ese es un atributo que Dios tiene. Y el Señor estaba ahí, Jesús, reunido con los fariseos, con gente, y estaba leyendo los pensamientos de ellos. Sabía lo que estaban pensando y las intenciones que tenían. Y dice que Jesús se apartó de ellos. La gente lo seguía. La gente, cada vez que Jesús iba a un lado, gente se amontonaba con él. Y Jesús habló mucho y le dijo: vayan, pero no le cuenten a nadie esto. Y dice: para que se cumpla lo que el profeta Isaías había anunciado. Esta palabra que está escrita acá es una perla que está en el Nuevo Testamento, pero que tiene pasajes del Antiguo Testamento. Son pasajes de palabras proféticas. Una palabra profética soltada de parte del cielo, sí o sí, aunque pase el tiempo, tiene cumplimiento. Por eso cuando Dios suelta una palabra de este lugar, y esa palabra se suelta sobre una persona, y pasa el tiempo que pasa, pero esa palabra no va a volver a Dios hasta que haga lo que tenga que hacer. Es una palabra profética con autoridad que tiene cumplimiento. Aunque al diablo no le guste, si Dios te dice que va a hacer algo contigo, aunque se levante el mismo infierno, Dios lo va a hacer porque Él lo promete y lo cumple. Toda palabra profética que es lanzada con autoridad del cielo, esa palabra tiene autoridad y Dios lo va a hacer. Aunque tarde un tiempo, Él lo va a hacer porque Él promete y cumple. Esa palabra había sido escrita 700 años antes. Decid conmigo, 700 años. Son 70 días, ni 7 años, ni 70 años. 700 años antes, Isaías escribió esta palabra y lo habló. El profeta Isaías, si ustedes lo leen o lo estudian un poco, es uno de los profetas que más habla de la venida del Mesías. Se llama el profeta mesiánico, porque continuamente anunciaba que Jesús iba a venir a la tierra aunque Jesús no había nacido. Si ustedes van a leer el libro de Isaías, en el capítulo 9 en adelante habla del nacimiento del Hijo de la Luz, o el nacimiento de la luz, y dice: una ciudad que estaba en oscuridad vio gran luz. Luz le resplandeció, y dice: y les es nacido un hijo o un niño, y estará el principado sobre sus hombros, y será llamado admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Isaías estaba profetizando lo que estaba cumpliéndose en ese momento. 700 años antes hablaban. Vos lees Isaías en el capítulo 53, comienza a hablar de un hombre que había sido deformado de los golpes. Y dice: ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías estaba profetizando lo que le iba a pasar a Jesús en la cruz. Y que Jesús iba a morir en la cruz, y a través de lo que Jesús iba a pasar en la cruz, nosotros seríamos sanos hoy en día. Y dice: y verá el fruto de la aflicción de ellos. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesús en la cruz. 700 años antes se estaba profetizando lo que Cristo iba a hacer en la tierra. ¿Alguno puede creer que es verdad esto? Y saben que en ese momento Jesús comienza a decir: esto aconteció y dejan porque tiene que tener cumplimiento. Uno de los problemas que tienen los judíos no creen que Jesús ya vino a la tierra. Ellos están esperando a Jesucristo. Están esperando que el Hijo de Dios se manifieste en la tierra. Y van continuamente al muro del lamento y lloran y claman para que venga el Mesías, para que aparezca el Hijo de Dios. Y lo que no entienden es que el Hijo de Dios ya ha venido a la tierra. ¿Y saben por qué ellos no pueden captar en su mente ni en su espíritu que Jesús vino a la tierra? Porque dice la Biblia, ustedes leen este pasaje, fíjense conmigo, leen. Y dice: este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu. Lo primero que da la característica de este pasaje es que Jesús es seleccionado como el escogido de Dios. Y le dice: este es mi complacido, y sobre él pondré mi espíritu. Los judíos no entienden de que un hombre en la tierra pueda encargar lo que es el Espíritu de Dios. Ellos no pueden entender de que un hombre, un ser humano, pueda cargar dentro de su cuerpo al mismo Dios en el Espíritu caminando sobre la tierra. Ellos no pueden entender que un Dios que es 3 veces santo pueda caminar y pueda vivir en una persona que tiene falencia, que tiene debilidades y que tiene hasta muchas veces pecado. No les entra en su cabeza ni en su espíritu de que vos y yo podamos cargar el Espíritu de Dios.
Ellos dicen, no puede ser. En el Antiguo Testamento no hay pasajes bíblicos que muestren de que el Espíritu de Dios descendió sobre él y se quedó sobre él. Siempre el Espíritu Santo descendía, hacía la obra, lo transformaba, lo mudaba, vino sobre Saúl, lo transformó, lo mudó y después se retiró. El Espíritu Santo venía, pero se retiraba. Pero en el Nuevo Testamento Jesús recibe el Espíritu Santo y se queda en la tierra y se quedó con nosotros y está con nosotros y nos está preparando para cuando venga a buscar a la iglesia a Jesucristo, el Espíritu Santo se va a retirar al cielo juntamente con nosotros. Aunque ellos no entienden la palabra profética que Jesús dijo en ese momento, que Isaías dijo en ese momento, tuvo cumplimiento. Y el Espíritu de Dios descendió sobre este hombre escogido y comenzó a caminar sobre la tierra. Es el mismo Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús, es el mismo Espíritu que está sobre tu vida ahora. ¿Y sabes qué? Eres un ser imperfecto. Eres un ser que tienes debilidades y que tienes cosas para mejorar y cosas para cambiar. Y quizás si vos ves un poco tus pensamientos, decís, no puede ser que Dios viva en mí teniendo los pensamientos que tengo. Pero Dios vive en ti a pesar de eso. ¿Saben lo que hace la iglesia de Jesucristo a nosotros? Nos hace diferente del resto de la gente. Nos hace diferente. Tenemos la misma sangre, tenemos el mismo piel, caminamos, cantamos, reímos, igual que el resto de la gente. Pero nosotros tenemos en nosotros mismos cargando al Espíritu de Dios. Por eso cuando la gente viene a la iglesia y le dice, no puede ser que vos de una semana para otro dejes de fumar. No puede ser que vos de un día para otro dejes de mentir. La gente dice, no puede ser que hayas cambiado. Esos son unos refugiados que vienen ahí poniéndose una careta. No puede ser que hayan cambiado. Si años de su vida han sido mentirosos, ladrones, hipócritas, son gente que han sido cosas malas y ahora se refugian en la iglesia. No creo que esas personas puedan cambiar. Lo que no entienden ellos es que cuando tú vienes a Cristo y te entregas tu corazón como estás ahí, aunque no estés bautizado en el Espíritu Santo, ya el Espíritu de Dios entró en tu vida cuando creíste en Jesucristo. Y lo que la gente no puede entender, de que hemos venido con mentiras, con engaños, con un montón de cosas generacionales en nosotros, y adulterio, y robo, y un montón de cosas, y entregamos nuestro corazón a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, y nos ayuda para poder vencer y para comenzar a cambiar las cosas que Él mismo quiere que cambien. Tú eres una persona muy especial porque estás cargando a un Dios especial. No estás cargando cualquier cosa en ti. Estás cargando la misma presencia que cargó Jesús en el Nuevo Testamento, que lo ayudó a llegar hasta la cruz y que está hoy en día sobre ti. Y dice, mayores obras harás porque yo estoy intercediendo en el Padre. Así que mayor unción está en la iglesia en este tiempo que la que estuvo en ese momento. ¿Y sabes qué? La tienes encima tuyo. La tienes adentro tuyo. Está caminando en ti. Está en tu interior. Quizás tú piensas de que no vales mucho o que no sirves para mucho. O piensas de que quizás Dios no te escogió para algo. Yo lo que te garantizo, estoy seguro, es que Dios puso en ti su Espíritu. Y si puso en ti su Espíritu, Dios te hace una persona especial. Pero pastor, Él sigue mintiendo. Pero pastor, Él sigue haciendo esto, Él sigue haciendo aquello. La Biblia dice, no contrites al Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el Espíritu de Dios no está dentro de lo tuyo, diciéndote, no lo hagas, eso no te conviene, eso no te edifica, eso te hace mal, eso no te da crecimiento, eso no hace bien a tu alma. Él está para decirte las cosas. Tú no pienses que dejas de mentir de repente porque eres muy buena mujer o porque eres muy buen hombre. Tú dejas de mentir porque el Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad. Él dice que transforma mis debilidades en fortaleza. Los más mentirosos son los que dicen más la verdad hoy en día. Los más adúlteros son los más santos. Deberían ser.
Si el Espíritu de Dios está en ti, tiene que haber algo del cielo y tiene que haber señales del cielo en ti. Y fíjese que Isaías dice lo siguiente referente a el Mesías. Y dice: y pondré mi espíritu en él, y él anunciará y hablará de mi justicia a las naciones. Dios puso su espíritu en ti para que hables lo que él quiere que hables. Hemos sido criados de chiquitos con el diablo. Mayoría, no digo todos. ¿Cuál fue el lenguaje que te enseñó el diablo? Mentira, engaño, fracaso, malas palabras. ¿Cuál fue el lenguaje que te enseñó la sociedad o el diablo? El lenguaje del diablo es el lenguaje del infierno. Y el lenguaje del infierno es fracaso. El lenguaje del infierno es tristeza, es angustia, es ver todo lo negativo, ver todo lo malo, ver todo lo que se opone y ahora qué va a pasar con esto y aquello. El lenguaje del diablo es ese lenguaje. Y el Señor dice: yo le di mi espíritu a él para que hable de la justicia de Dios a las naciones. Nosotros tenemos que hablar la justicia de Dios. Tenemos que hablar lo que Dios quiere que hablemos. Y cuando tú comienzas a hablar lo que Dios quiere que hable, comienzas a alinear tu mente y tu corazón al cielo. Y cuando alineas tu mente y tu corazón al cielo, el cielo se abre para bendecirte. ¿Cuál es la diferencia entre dos cristianos? Uno que está en el reino y otro que está en el infierno, y son cristianos. La diferencia es que uno vive y camina y habla conforme a lo que Dios dice que tiene que ser, y el otro conforme a las costumbres que ha tenido toda su vida, que lo han cambiado. Pregunto: ¿cómo es tu forma de hablar? ¿Cómo hablas todos los días? Pregúntate internamente: ¿qué dice el Espíritu Santo si tuviera que hablar de ti? De cómo hablas cuando te levantas, cuando te acuestas, durante todo el día. ¿Qué dice el Espíritu de Dios que estás hablando? ¿Hablas verdad? ¿Hablas mentira? ¿Haces las cosas con engaño? ¿Hablas, como dice la Biblia, que todo lo que salga de tu boca, sea de palabra o de hecho, lo hagas como para Cristo? ¡Wow! El Espíritu de Dios que está en ti va a crecer en ti de acuerdo al tiempo que tú le dediques y cómo lo cuides. Y quieres que Dios te bendiga y hablas cosas que no te edifican. Y quieres que Dios suelte bendición del cielo y que Dios acelere la bendición. Pero tu boca solamente trae retroceso cuando hablas lo que no debes hablar. Dios le dijo a Moisés: será para mí delante de Faraón como la boca de Dios. Y cada vez que Moisés hablaba, Faraón temblaba. Dios te dio su espíritu a ti para que hables como si fueras Dios aquí en la tierra. Dios te dio su espíritu a ti para que comiences a profetizar y anunciar a tu familia, a los que te rodean, a tus compañeros, a tus empleados, a los jefes, a quien quiera que sea, que le anuncies la verdad del Evangelio y que digas la verdad y que puedas anunciar a Cristo de una manera u otra. Y vas a ver como el Espíritu de Dios que está en ti cuando tú prediques va a hablar con autoridad y con poder. La gente va a querer conversar contigo porque de ti saldrá palabra de vida. A Jesús le decía al Señor: se van todos. A Jesús le decían: se van todos. Ya. Usted quiere decir: no, Señor, ¿a dónde voy a ir? Si solamente de ti brotan palabras de vida. La gente está cansada de escuchar versos. La gente está cansada de escuchar un evangelio que no tiene poder. La gente está cansada de escuchar un evangelio doble. La gente quiere un evangelio verdadero. La gente se agolpaba para hablar con Jesús, para ver, para escucharlo, porque decía: este hombre habla como quien tiene autoridad, no habla como los fariseos,
me parece que tengo que cambiar la forma de hablar. Como tú hablas, así está tu rostro. Como tú hablas, así está tu rostro. Si tú hablas con gozo, con alegría, tu rostro va a demostrar gozo y alegría. Y va a reflejar gozo y alegría. Si tú te alineas a lo que el infierno habla, tu rostro siempre va a estar demacrado, desalentado, sin fe, sin esperanza. A ese tipo de Dios es el que tú le estás creyendo, no al Dios nuestro, el Dios que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene convicción, que tiene seguridad y que te dice, aunque te estés muriendo, yo te puedo resucitar. Ese es tu Dios. Esa es la diferencia. Los pueblos vecinos querían Dios, querían un rey, querían servir a dioses. Israel solamente tenía un solo Dios. Y ese Dios dice, yo soy fuerte y celoso. Él quiere que tú hables y que tú reflejes con todo tu ser lo que hay adentro tuyo. En verdad, ¿Dios está dentro tuyo? Amén. Tu cara tiene que decirlo. Cara amargado. Cara triste, más triste, ¿no? Yo tenía un hermano en la iglesia que yo decía, pero hermano, ponle vida, camina con alegría. Camina con alegría, por lo menos, híjoles. Yo le decía, no es lo mismo, yo siempre decía, no es lo mismo decir, Jesucristo te sana. Que decir, Jesucristo te puede sanar. Yo le decía, cambialo, por favor, no quiero cambiar así. Decía a la gente, Jesucristo te sana. Amén. Jesucristo puede cambiar tu vida. Decía. Y decía, Jesucristo puede cambiar tu vida. Ay, qué tristeza en mi corazón la expresión de cómo hablaba de este Dios tan grande. O sea, vos te preguntan de tu Dios, ¿lo vas a achicar a tu Dios? No. Vos le vas al lugar que le corresponde a tu Dios. Amén. Él es todo, Él es Dios. Amén. Él tiene todos los atributos, Él es tu Dios. Pero tú tienes que hablar conforme a que el Espíritu de Dios está dentro tuyo. Si está dentro tuyo. Amén. Que estoy seguro que está dentro tuyo. Amén. No te lo puede robar nadie eso. El diablo no puede robarte lo que Dios te dio. Amén. Tú lo puedes entregar, pero el diablo no puede robarte lo que Dios te dio. Y si Dios te dio algo del cielo, no permitas, no lo entregues. Trabaja, edifícalo. Haz lo que tengas que hacer para que lo que Dios te dio crezca dentro tuyo. Sigue diciendo el versículo. Dice, no discutirá con nadie, ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre alguien, no hace falta que ese alguien esté gritando para que la gente le atienda, lo escuche. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre alguien, ese alguien carga un manto de autoridad. Y cuando comienza a hablar, toda la gente está atenta escuchando lo que va a hablar Dios, porque saben que Dios está por hablar por la boca de esa persona. Así que, cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti y te da ese manto de autoridad, ya con hablar nada más, la gente entenderá que en tu voz hay una voz de autoridad del cielo, porque es Dios hablando por tu boca. Amén. Y sigue diciendo, la caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Otra versión, para que lo entiendas mejor, dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Dios dice, no quebrará la caña. Si nosotros tomamos un ejemplo de una caña de pescar, una caña tacuara, si vos le das un golpe, la rompes, pero no la cortás, la caña se resquebrajea toda, y cuando vos la paras la caña, se cae. Dios está diciendo en esta noche, yo te sigo teniendo paciencia.
Yo no te voy a dejar. Aunque te hayas quebrado, aunque hayas venido a la iglesia diciendo no tengo más fuerza, yo te voy a seguir sosteniendo y voy a seguir estando contigo. Y dice, el pasaje dice, escúchame bien, dice, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Cuando tú vienes a la iglesia y estás herido, tu corazón está quebrado. Cuando tú vienes a la iglesia y no tienes fuerza, también te sientes quebrado. Cuando tú vienes a la iglesia y no estás encendido en el Espíritu Santo, sientes que algo se está apagando en ti. Y los que están al lado tuyo comienzan a cantar, y a acelerar, y a saltar, y a dar voces de júbilo, de grito. Y adentro tuyo decís, yo estoy apagado. Yo no puedo gozarme como se gozan los demás. Yo no puedo disfrutar como disfrutan los demás. Dios dice, yo lo estoy viendo. Y aunque sientas que te estás apagando, no te vas a apagar del todo. Yo te voy a encender en esta noche, porque te sigo teniendo paciencia y sigo estando contigo. Dios está diciendo, no voy a permitir que se apague lo que alguna vez encendí en ti. ¿Saben que hay personas que cuando entregaron su corazón a Cristo se encendió una llama interior y querían servir a Dios con todo su corazón? Pero las heridas, las circunstancias, los momentos traumáticos, los momentos que uno no quiere pasar, comenzaron a apagar esas llamas que alguna vez el Señor encendió. Pero ¿sabes qué? Esa llama que alguna vez encendió, no la encendiste vos, la encendió Dios en ti. Y si Dios enciende algo en un hombre o una mujer, aunque el diablo tire un río para apagarlo, lo que Dios encendió se va a mantener firme. Amén. Y va a guardar lo que Él te prometió. Hay gente que tuvo sueños a nivel laboral. Y que tuvieron sueños a nivel laboral, pero después las situaciones que lo rodearon y la gente que lo rodeó, le dijeron, vos no podés para esto. Vos no servís para esto. A vos no te va a alcanzar para esto. Y comenzaste a pagar lo que Dios te puso en el corazón. Porque si te llegó a tu mente, hijo e hija, es Dios hablándote a través del Espíritu que está dentro tuyo, a tu mente y a tu corazón. Cuando tú le crees a lo que Dios te dice, esa pequeña llama que se había encendido, que las situaciones las quisieron apagar, de repente comienzan a tomar vida. Estaba reunido el día de ayer con una persona, con uno de los dueños que era de acá antes. Eran dos dueños. Uno murió la semana pasada y me quedó otro dueño. El que murió falleció hace muy pocos días, con 55 años. Y estaba en la casa, tropezó, se golpeó la nuca, cayó, un paro cardiorrespiratorio, falleció, dejó un hijo de 17 años. No hay otra persona. Ese chico tiene que cobrar todo lo que va de esta casa. Tiene 17 años, le dejó una herencia importante a este hombre. Pero falleció el padre. Falleció en el corazón. Y me junté con la otra persona. Porque el niño de 17 años no puede afirmar nada, no puede hacer nada. El que tiene todos los papeles de esto para firmar la escritura es el otro hombre, el que yo negocié. Y me decía cómo compraron este lugar. ¿Y cuánto le tuvo que pagar al otro hombre? $1 millón más, este edificio, más un montón de dinero, acá, allá. Yo no sé cómo acontecieron las cosas, pero Dios a nosotros nos entregó así, servido este lugar. Amén. Años trabajando gente para que vos te sentado aquí ahora. Años invirtiendo gente acá cuando hizo esto. Gente impía, no sé, gente no es impía o no. Pero Dios preparó todo para que nosotros podamos recoger y disfrutar. Lo que nosotros trabajamos durante años, tú estás disfrutando aquí sentado ahora. Lo que cuesta hacer este techo, hijo. El trabajo delante de Dios real. Y tú tienes que creer que ese Dios va a hacer algo contigo. Y ese Dios que tú le estás creyendo va a hacer algo contigo. Así que si había sueños que se estaban apagando, Dios los va a encender hoy.
Si había proyectos que tú tenías y de repente sentías que esos proyectos se habían quebrado, Dios lo va a levantar hoy. Si sentías que tu familia estaba siendo quebrantada, Dios dice, por más que hayan caído, yo lo levantaré. Porque 7 veces cae justo, más 7 veces el Señor lo levantará. Este es un tiempo donde tú tienes que entender de que Dios tiene cuidado de sus hijos, que te ama y que quiere que lo que Él soñó en ti se haga realidad. Así que si tú eres uno de ellos o una de ellas que dice, Señor, necesito que avives en mí lo que se estaba apagando, tú tienes que venir y decirle, Señor, que estoy dispuesto, quiero cambiar, quiero que lo que está